inglés, yo soy de los de, yo soy de los de francés, ¿sabes? Y damos las gracias a esta empresa y a Manuel Valencia, que es la que nos presta el soporte para poder siempre dar esta videoconferencia. Yo siempre digo, le estamos poniendo tertulia, en realidad esto no son tertulias, son ponencias. Es una ponencia donde después comentamos sobre lo que se ha hablado, ¿no? Pero por tradición, las antiguas tertulias del club le seguimos llamando tertulia, ¿no? En realidad esto es una ponencia y después sobre eso se habla. Ya en esta revista que estamos escribiendo, escribo yo un poco sobre lo que han sido las tertulias antiguas del club y que seguimos llamando esto tertulia, aunque no lo es en realidad, ¿no? Bueno, pues vamos a presentar a don Eugenio Ángel Martín Cuenca. Yo creo que lo conocemos todos los que estamos aquí, pero, en fin, no puedo dar todo lo que tengo de currículum de él, porque es que entonces ya no damos la charla, nada más que contamos su vida y con eso tenemos bastante, ¿no? Entonces voy a resumir todo lo que pueda. Don Eugenio Ángel es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada e ingeniero técnico electrónico, o sea, conquistador. Nace en la línea de la Concesión, pero por lógica, porque en aquella época las madres iban a dar a luz donde vivía su madre, ¿eh? Aunque él no se crió, y él se crió en Arriate, en un valle precioso de la Sierra Rondeña, y allí desde chico, pues empezó a amar lo que hay en el campo. En realidad, tú sabes que siempre yo digo que en el mundo, en España sobre todo, los niños lo primero que aprenden es papá, mamá y jaca, ¿no? Pues él aprendió desde chico, aprendió la palabra jaca y tuvo una ilusión siempre por ver los caballos y siempre estaba allí en la zona de la Sierra de Ronda, que hay muchos gitanos, viendo siempre alrededor de los caballos, incluso hasta que le regalan un caballo de cartón, que para él fue su ilusión del mundo. Pero claro, sé que lo dejó en la calle, en el aire, y que llovió esa noche, al día 50 se vio el caballo en el suelo. Por fue una desilusión terrible. Después ya se va a estudiar bachillerato a Ronda y estudia y en vacaciones se va a Jimena de la Frontera. No se puede ser un pueblo más bonito, ¿no? Y entonces allí ya empieza a montar, allí empieza a aprender a montar a caballo y a venirse con esa ilusión que él tenía durante el bachillerato, eso, que es montar a caballo y disfrutar del caballo y vivir con el caballo. Y eso lo hace Eugenio durante la época de bachillerato. Cuando ya se va a estudiar la carrera a Granada, pues entonces allí no tiene posibilidades de montar y lo único que se dedica ya es a estudiar la carrera y además a sacar las dos carreras que hemos dicho antes que lleva para adelante, ¿no? Estudia biología en Granada, doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Granada, ingeniero técnico electrónico, ¿no? De 1983 es profesor de la Universidad de Granada impartiendo las clases de fisiología animal aplicada, fisiología ambiental, biotecnología y desarrollo conceptual de biología. O sea, nada más que para aprenderse los nombres, ya que hay que tener un nivel. Bueno, dirige grupos de investigación, que son muy importantes, porque no solo para su carrera y para los estudiantes que él forma, es importante la bioingeniería y la robótica bioinspirada, sino que eso le acostumbra en su afición a investigar y escribir. Ya sabéis que de nosotros, de todos los que estamos aquí, por desgracia, en el mundo, me refiero al mundo nuestro, ¿no? Del caballo, hay muy pocas personas que escriban, ¿eh? Hay mucha gente que sabe muchísimo, pero por desgracia no se escribe poco del mundo nuestro. Hay muy pocas personas que escriban. Uno de ellos, gracias a Dios, es Eugenio, que sabe investigar y escribir, ¿no? Bueno, no pongo aquí todas las clases que da, porque da una barbaridad de clases, yo no sé qué tiempo tiene, en realidad. Ya cuando cumple 25 años de trabajar, dice a su mujer, oye, mira, ya está bien de trabajar, vamos dando ya un caprichito, ¿no? Y entonces se compra una yegua española, que se llama Almaquina, y entonces le hace ilusión crear su propia yeguada, que se metió en un lío gordo, desde luego, y creó la yeguada Alma Castiza. Y de ahí empieza ya a criar caballos y a meterse en el mundo de montar y el enganchar, que es lo que le divierte. Los caballos que más le gustan son tipo los alazanes, ¿sabes?
aunque lógicamente tiene caballos de estos colores. Cuando menos se da cuenta tiene 20 caballos, ¿no? En octubre del año 2021 funda el Club Deportivo de Enganche de Tradición de Granada, animado por Javier Vilche, que Javier Vilche es un personaje, un cordobés, un amigo nuestro, ¿no? Que ha fundado 7 clubes, por lo menos que yo conozca. Por lo menos ha fundado 7 y ha sido socio del nuestro también, casi desde la fundación, del Real Club de Enganche de Andalucía, ¿no? Pero una persona notable que está ahí, lo tenemos para nuestros, el que quiera trabajar con él es una maravilla de tío. Ha publicado el libro La introducción al enganche del coche de caballo, que hemos leído todos, que es muy bueno para gente que se está iniciando. Escribe una revista que tiene tela por publicarla él mismo, que se llama La Calecera, es permanente, cada mes, cada 2 meses la saca cuando va pudiendo. Y últimamente ha publicado el libro Las Diligencias. De este tema más o menos relacionado con las postas es lo de que don Eugenio Ángel Martín Cuenca nos va a hablar esta noche. Y Eugenio, tiene usted la palabra. Los demás vamos a apagar si acaso los micrófonos para que no, y cuando ya él diga preguntas al final, con que quiera preguntar, entonces los abrimos y vamos hablando. Son las 9:15 y tiene usted 3/4 de hora. Muchas gracias, don Ramón. Bueno, estimado amigo, vamos a comenzar la charla, o como le llamemos, Pablo. Perdón, que la reunión se está grabando, la última que di yo no se pudo grabar. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no quiera que aparezca su cara, que no esté. ¿De acuerdo? Por el tema este que hay que advertirlo. No sé cómo se llama eso, que no se vea la cara. O sea, bueno, estamos enterados. No me he explicado, pero voy enterado. Pablo, ¿puedo compartir? Sí, puede usted compartir cuando quiera. Eso es, muy bien, muchas gracias. No sé si ahora se oirá o no se oirá. Bueno, vamos a comenzar. Como veis, se titula Las postas funcionamiento. Primero vamos a explicar qué son las postas y luego cómo funcionaban, que es una pequeña parte de lo de las diligencias, porque creo que tenemos una idea equivocada o no completa de lo que son las postas, o de lo que fueron las postas. Vamos a ver sobre todo el siglo XVIII y el siglo XIX, aunque empiezan antes. Podríamos decir, aunque es de tiempo inmemorial, pero llamándole postas, en España empezarían finales del siglo XV, principios del XVI, eso lo vamos a mencionar menos. Vamos a empezar. No sé, hemos probado con Pablo, pero no sé si esto va a funcionar. Ahora mismo tenemos en pantalla la poesía de Fernando Villalón. No la oí, no te oyes. Oh. ¿Qué? Que se supone que te tendrías que estar oyendo. No, lo estamos hemos viendo. probado, Pablo. Lo hemos probado Pablo y yo esta tarde y salías tú recitando lo que lo recitaste. Lo cierto, no ha funcionado. Era una sorpresa para ti. Bueno. La poesía de Villalón de Diligencia de Carmona. ¿Qué le vamos a hacer? La técnica y mira que Pablo y yo lo hemos probado esta tarde, de Fernando Villalón, una poesía muy bonita. Bueno, pues vamos a las postas. ¿Cómo se viajaba antiguamente? Pues antiguamente los que no tenían un duro viajaban a pie. Si alguien tenía dinero, pues contrataba un espolique y iba a caballo o en muro. Y si tenía caballo, pero no dinero para llevar espolique, pues iba con su caballo. El problema de este método de viajar es que había que dejar descansar a los animales. Si llevaba un solo caballo o un solo mulo o un par de mulos, pues tendrías que ir parando y durmiendo y dejándolos descansar. Hoy día, cuando le echamos gasolina al coche o cuando nos quedamos sin gasolina, sin combustible, vamos a una gasolinera, es decir, a repostar. Ya nos va dando idea de por dónde vamos. Lo de las casas de postas. Antiguamente, siempre los reyes y los potentados han necesitado correos para que lleven los mensajes de forma rápida y crearon las gasolineras de esa época
que eran las casas de posta. O sea, un símil de nuestra gasolinera donde repostamos serían las casas de posta. Aquí tenemos unos segadores asturianos, camino de Castilla para segar. Como hemos dicho, se viajaba a pie, los que menos dinero tenían, o se viajaba contratando un espolique que tenía unos mulos y podía llevar la carga. Aquí tenemos otro espolique con un caballo y el espolique que va andando. El espolique es el tío que va andando que te arrendaba el caballo, ¿no es? Exactamente, arrenda la caballería y él va andando. Y andaban bastante, de 30 a 40 kilómetros podían andar al día. Y si no se tenía dinero para el espolique, si se tenía caballo, pues se iba uno con su caballo poco a poco, haciendo paradas. ¿Cómo medimos las distancias en las postas? Pues don Antonio Gutiérrez, que no es nuestro amigo, pero tiene el mismo nombre, en 1840 nos explica en unos textos que él escribió que había 4 tipos de leguas, porque las distancias entre postas se medían en leguas. Una que es la de Carlos III o caminera, que como veis son unas 8.000 varas narradas, unos 6.500 metros, 6.687. La que vamos a usar, la que más se usa, la geométrica o de Burgos, que eran 6.600 varas, 5 kilómetros y medio. Esa es la que nosotros vamos, las postas, de posta a posta, 5 kilómetros y medio. Esta es la que se mandó usar como legal, la geométrica. Había más tipos de leguas, otras que se llamaban de posta o de país y que medían lo que le daba la gana casi a los que la graduaban. No lo que le daba la gana, pero vaya, muy variable. Entonces nos vamos a quedar con la del medio, que es la geométrica de 5 kilómetros y medio. Luego estaba la antigua, también, que medía unas 5.000 varas castellanas, es decir, unos 4.000 y pico metros. Repito que don Antonio Gutiérrez, que no está hoy aquí por lo que veo, nos enseñó que había estos tipos de leguas y la que vamos a usar es la de 5 kilómetros y medio, una legua. Estos son los libros que escribió, donde vienen estos datos. Don Antonio Gutiérrez escribió más sobre diligencia, son de 1842. Manual de diligencia, la de la izquierda de Madrid a Bayona, la de la derecha de Madrid a Sevilla y a Cádiz. Son muy interesantes de leer. Vamos a definir, por tanto, qué son las postas. Las postas pueden expresar 2 tipos de cosas, movimiento o estática. Las 2 cosas pueden expresar. Posta viene del latín posita, es decir, estación, estacionado. ¿Y qué es lo que se estacionaba? Pues a lo largo de los caminos, de las carreteras, se estacionaba a posta, adrede, en unos hostes, en esas postas, pues caballería. O sea, lo que se hacía es apostar caballería en esos hostes. Caballería apostada. ¿Para qué? Para el correo. Esto empieza con el correo. Posta o postal viene de posta, que viene de correo. Se apostaban adrede para el correo, pero si había lugar para ganar algo más de dinero, pues se le alquilaba esos caballos también a los particulares. Por tanto, se transportaba el correo y se podía transportar también a particulares. Aquí tenemos una casa de postas de Córdoba de Mango Negro, de las pocas que quedan. Se van destruyendo las casas de postas. Voy a ir poniendo una foto de casas de postas de vez en cuando. Por tanto, ¿qué eran las casas de postas? Pues puestos de relevo, abastecían de caballos y de lo que se necesitaba para expedir la correspondencia, porque estamos hablando de correo. Llegaba el correo con su caballo, lo dejaba allí y con otro caballo que cogía en la posta seguía hasta la siguiente posta. Dejaba el caballo fatigado, bebía, comía y a correr otra vez a la siguiente posta para llevar el correo, que era lo normal que llevara. En las postas solía haber entre 8 y 16 caballerías. A veces había menos. Y así los correos pueden ir de casa en casa de posta. ¿Quién dirigía las casas de posta? Porque cada casa tenía su director, o como le queremos llamar. Las dirigían los maestros de postas. Los maestros de postas son los que dirigían las casas de posta. Y tenían a sus órdenes los postillones. Los postillones que eran
entre 2 o 3 postillones en cada casa de postas. Los postillones son los que se encargaban de acompañar al viajero o al correo con su caballo para luego devolver el caballo que le habían dejado o que le habían alquilado. Si era un viajero es alquilado, y si es el correo, pues como es real esto, pues no lo tiene que pagar el... Uy, no para de sonar de esto. Como os digo, por tanto, las casas de postas las dirigen los maestros de postas, que son los que eligen a estos postillones, y estos postillones son los que acompañan al correo o al viajero y luego devuelven los 2 caballos, o los que sean, vaya, los 2 caballos si es un correo y el postillón, a la casa de postas. Aquí tenemos justamente un postillón tocando la cornamusa que va delante y el correo que va detrás, los 2 caballos, el postillón llega hasta la otra casa de posta y luego devuelve los 2 caballos. Lógicamente el correo sigue con caballos de la siguiente casa de posta. Como sabéis, se llama cornamusa la corneta que tocaban los correos. Aquí tenemos otra casa de posta de Sevilla, del Cuervo de Sevilla. Esta está restaurada y es un centro cultural. Algunas van quedando en mejores condiciones. ¿Qué distancia había entre las casas de posta? Pues entre casas de posta lo habitual es que fueran de 3 a 4 leguas. Es decir, de 16 a 20 y tantos kilómetros, de 16 y medio a 22 kilómetros. También las postas pueden definir no solo la distancia entre una casa de posta y la siguiente, sino las distancias, por ejemplo, entre Madrid y Barcelona. Entre Madrid y Barcelona había 45 postas. Pues eso da una idea de la distancia que había entre Madrid y Barcelona. También se solía usar media posta o doble posta, porque a veces, debido a la dificultad del terreno, había postas muy cortas, de poca distancia, y postas muy largas, porque sería un terreno muy fácil. Llegaron a ver postas muy cerca, hasta 5 kilómetros de cerca, son excepciones, son excepciones, y postas muy distantes, hasta 50 kilómetros de distancia. La que vamos a correr el sábado, Mariano, mide 19 kilómetros, ¿no es verdad? Que más o menos 19 kilómetros. Sí. Que es la media de la distancia entre casa de postas, 18 a 19 kilómetros. Esta sigue siendo la casa de postas del Cuervo de Sevilla. Muy bonita. ¿Qué más nociones nos da la palabra posta? Pues movimiento. Igual que hemos dicho que las casas de postas son estáticas y ahí están apostados los caballos, también se viaja corriendo la posta. Se avanza con celeridad usando estos caballos o en carruaje. Eso del carruaje vendrá después, a través de las casas de postas, por tanto, corriendo la postas. Un sentido de movimiento. Por tanto, ¿qué son las postas? Pues la organización de correo, organizado de carácter público, para llevar la correspondencia oficial, la particular y, si hay posibilidad, transporte de viajeros, ya sea a caballo, ya sea en ruedas posteriormente. Aquí tenemos otra casa de postas más deteriorada, la de Puente Viejo de Córdoba. Vamos a dar un pequeño salto a un reglamento que se publica en 1720, aunque sea un inciso. El reglamento se publica en 1720 sobre las postas, por cómo viajar en las postas. A partir de 1720 se permite a los particulares de forma fehaciente. Puede que antes también pudieran usarlo, pero no queda constancia. A partir de 1720 este reglamento permite que aparte de los correos oficiales, que ya lo hemos dicho, que los particulares puedan viajar por la posta. Por supuesto, obteniendo una licencia y pagando la tarifa y, por supuesto, por adelantado. A esto se le llamó viajar en postas. Como digo, puede que antes de 1720 también existiera esta posibilidad. Esta es la portada del reglamento de postas publicado en 1720. Seguimos avanzando y vamos a distinguir entre distintos tipos de postas. Tenemos aquí otra casa de postas de Oropesa en Toledo, pero esta, como vemos, está bastante derruida. No se suele tener cuidado con el patrimonio cultural.
¿De dónde ha salido todo lo que os estoy contando? Aparte de otros muchos más, pero algunos de ellos. Pues, por ejemplo, de este libro, del itinerario de las carreras de posta de 1761 de Pedro Rodríguez de Campomanes. De este otro, de 1767, de José María Escribano, itinerario o guía de camino. De este otro, de 1804, Guía General de Postas y Travesías de España, de Bernardo de Espinal y García. De este otro, publicado en Francia, porque fijaros que al final de la guerra de la independencia con los franceses, libres de postes de España, de un francés, un tal Piquet. De este otro, de 1830, la Guía General de Correo y Posta, de Francisco Javier de Campañes. Bueno, seguimos adelante porque lo que íbamos a decir es distintos tipos de postas. Se dividen ya del siglo XVIII y XIX, que es lo que casi todos vamos a hablar, en varios tipos de postas. La primera que vamos a mencionar es la posta montada o reglada. ¿Y qué es la montada o reglada? Pues más o menos lo que he venido a decir hasta ahora. Hay un maestro de posta en la casa de posta, hay varios postillones, o uno o varios postillones, que son los que acompañan a los viajeros o a los particulares hasta el próximo relevo, y las caballerías prevenidas para hacer ese recorrido, lógicamente. Estas postas, como hemos visto, se llaman postas montadas o regladas. Dentro de las postas montadas o regladas hay dos subtipos. Postas a la ligera, vamos a avanzar la proyección. Postas a la ligera, que es a caballo, ahí no hay coches de caballo. Se va a caballo, a la ligera, cuando se diga posta a la ligera es a caballo, montando a caballo, ya sea los correos o los particulares teniendo su licencia y pagando de antemano. Y si hubiera en esa posta reglada, que hemos dicho que son regladas, esta la ligera y la que viene a continuación, si hubiera coches de caballo, sería posta sobre ruedas. Se viajará en sillas de correo, alquilándosela a la posta, a los correos, que las postas pertenecen al correo, o también puede ser en coche propio. Se puede llevar coche propio y usar los animales de tiro de la posta. Por tanto, se viajará o con la silla de posta, la silla correo, o con un vehículo propio usando los animales de la posta. Estos son los dos tipos de postas regladas, a la ligera y sobre ruedas. El otro tipo de postas es postas no montadas. No montadas no significa solo que no se monte uno allí en un caballo. Es que es como si no existiera casi, porque en esas postas no hay caballos. No tienen caballos prevenidos. Cuando llega alguien, un correo o lo que sea, tiene que ir al pueblo y la justicia del pueblo tiene que decirle al vecino o al que sea que le tiene que dejar el caballo para que vaya a la siguiente posta. Es decir, es la justicia del pueblo la que tiene que conseguir las caballerías en estas postas no montadas. Y hubo muchas postas no montadas, al principio sobre todo, lógicamente. Pues ya hemos visto más o menos lo que son las postas y los tipos de postas que hay. Y ya hemos dicho que cuando hay sillas de posta, que hay muchos tipos de sillas de posta, tenemos un compañero, Antonio Repullo, que ya nos habló de este tema. Yo no voy a poner fotos, pero no voy a entrar en el tema de la silla de posta ni en cómo se engancha la silla de posta, porque en España no se enganchó, no se usaba el atalaje que nosotros llamamos de postas, es decir, de ese de petral que vemos, ese es francés. También en Francia, Antonio Repullo me mandó algo de Francia. En España se enganchó siempre con collerón, más o menos a la cabecera o lo que hubiera en aquella época, pero no se ha enganchado con petral en las postas. Pero vaya, yo no he encontrado ningún cuadro, ningún grabado y ninguna foto posterior de ese tipo de enganche en España. También estudiando el tema, he visto que es muy diverso el tipo de vehículo o de carruajes que se usaban. Aquí tenemos una silla de posta con una caballería, parece un calensín, es un grabado de Alexandre Laborde de 1806 en un libro que escribió viajando por España, silla de posta de dos ruedas. Aquí tenemos
una silla de postas de 4 ruedas que está en el Museo de San Marcos de León. Nos podemos ir haciendo una idea de cómo sería. Aquí tenemos unos grabados de unos postillones españoles, y ya diré por qué digo, o me refiero y pongo los grabados de los postillones españoles, porque también estamos habituados a ver los franceses, y nosotros hemos tenido una historia, tanto en el siglo XVIII como en el siglo XIX, de muchas guerras, de muchos problemas, y seguramente por eso no hemos sido de tan alto copete, no hemos tenido esos postillones de librea, o lo hemos tenido muy poco, de librea al estilo francés. Solo si llegamos lo iré contando. Aquí tenemos otra casa de postas de tembleque. Algunas quedan. Entonces, ¿qué relación hay entre, porque estoy hablando de correo y correo y correo, entre correo y el transporte de pasajeros? Pues que estas casas de postas, si había posibilidad, a partir de 1720, y puede que antes, pero no oficialmente, transportaran viajeros. ¿Quién podía establecer estas casas de postas? Pues por lo que se ve, los reyes no tenían un duro y buscaron a familias con mucho dinero, hoy serían empresas, ¿no? Para establecer este servicio postal. Este servicio postal. Así se podrían permitir. La familia más importante y la que comenzó esto de las postas fue la familia de los taxis. De ahí nuestra palabra taxis. Aunque la familia también en otros escritos que he encontrado Tarsis. Bueno, la familia Taxis. Vamos a ver esta familia y cómo empieza con la historia de las postas. Como vemos, Maximiliano I, que estamos hablando del imperio, encarga a Juanito de Tassi, a este señor tan guapo que tenemos aquí, la organización de los servicios postales del Sacro Imperio, desde la capital Innsbruck, la corte de los Habsburgo. Ahí vemos, vemos el escudo de los taxis con el tejón, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Aquí tenemos a Maximiliano I, el imperio Innsbruck era la corte, y desde ahí se distribuía el correo. Y bueno, y este Maximiliano I y estos taxis que tienen que ver con nosotros, porque nosotros en 1501 Felipe el Hermoso, Felipe I, encargó a Francisco de Tassi, al hermano de Juanito, lo hizo maestro de costa de los Países Bajos en 1501, y en 1505 correo mayor de Castilla. Y mira que le dijeron que no pusieran a tantos extranjeros a mandar en España, pero así pasó. Se trajeron a Francisco de Tassi y lo hicieron correo mayor de Castilla. Y luego hicieron un convenio postal. Este gordito es Francisco de Tassi. Un convenio en 1516, y los taxis se hacen con el monopolio del servicio postal en los dominios del emperador Carlos I. Felipe I fue Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca. Y ya a partir de 1520, pues transporta tanto la correspondencia pública como la privada. Tenemos a la familia Tassi, que se ha hecho dueña del correo. Yo voy a ir al siglo XVIII y XIX, que es lo que nos interesa. Daremos un salto y nos encontramos que Carlos II muere sin heredero y se lía la mundial en España, la guerra de sucesión, que por cierto perdemos y firmamos el tratado. Bueno, perdemos, no lo perdemos. Austria no se hacen con la corona, vienen los Borbones, firmamos el Tratado de Utrecht y, entre otros, perdemos Gibraltar, más que otra cosa. Y nos encontramos ya con Felipe V. Y Felipe V, en 1716, nacionaliza el servicio postal, se lo quita a los taxis. Realmente se lo quita antes, se lo quita en 1706. Lo que pasa es que lo vuelve a realquilar. En 1706, el Estado se hace el cargo del correo y lo subcontrata 4 años más al marqués de Montesagro, que como veis se llama Diego de Zárate y Murga, y le cuesta una pasta. En 1706 se lo contrata el 27 de julio de 1707 a este Diego de Zárate,
todas las carreras de relevo y posta y le paga 1.800.000 reales al año. Es cuando firma el contrato. Diego de Zárate y Murga, que ejerce como correo mayor a 1711. Realmente, en 1711 lo vuelve a recontratar y en 1716, como he dicho antes, dice que no, que ya para el Estado, que no lo recontrate más. Como veis, en 1711 lo recontrata 5 años más a Juan Francisco Goyeneche y en 1716 nacionaliza el servicio postal. Y nombra correo mayor, superintendente, a algún familiar de este Juan Francisco Goyeneche, porque se llama Juan Tomás de Goyeneche. O sea que aquí todo, aunque sea nombrado superintendente, va quedando en la misma familia. Por tanto, ya estamos en 1716 y España tiene el correo nacionalizado. España fue la primera nación europea que tuvo un correo a nivel nacional. Francia tardó casi 100 años más, incluso, y Alemania algo más de 100 años. Por tanto, nosotros tenemos desde 1716 y el reglamento que vimos que permitía viajar a particulares era de 1720, ya nacionalizado el servicio de correo y se distinguen porque solemos, como nos gusta el enganche, pues solemos pensar que las postas eran con carruaje fue y no fue, que ya veremos. De entrada era a pie, o en diligencia, que era a caballo. Y luego ya lo de la diligencia como carruaje vendrá posteriormente, no es tan reciente. Es posterior lo de la diligencia como carruaje. Por tanto, primero era a pie. Los correos se contrataban a pie y eran de 10, 15 y 20. ¿Qué significa? Que este señor que llevaba la correspondencia se comprometía a andar o correr 10 leguas diarias, 15 leguas diarias o 20 diarias. Por tanto, los primeros correos eran a pie. Aquí tenemos un correo de gabinete que este sí va a caballo. Un pequeño resumen de nuestra historia porque es muy fastidiosa la historia de los españoles, desgraciadamente. Como vemos, empezamos en 1489, en Europa, Maximiliano contrata con Juanito de Tassi, Felipe el Hermoso contrata con Francisco de Tassi, lo hace Correo Mayor de Castilla, y ya damos un salto hasta Felipe V después de la Guerra de Sucesión. 1706, él se hace cargo, primero lo va a arrendar varias veces, ahí está la fecha en que lo ha arrendado varias veces a Diego de Burga con Francisco Goyeneche, y en 1716 lo nacionaliza, lo pasa a la Hacienda Real y nombra de director a Juan Tomás de Goyeneche. 1716 podríamos decir que empieza la cosa a querer funcionar. Y entonces Felipe V y sus sucesores dicen, pues primero vamos a crear las postas, bueno, ya estaban creadas, pero muy deficitarias, las postas con ruedas además y caballos a los sitios reales, de Madrid a los sitios reales. Y luego una que vaya hasta Bayona y una que vaya hasta Cádiz. Y luego iremos extendiendo las radiales. Y estos señores que están en esos cuadraditos en azul son empresarios que trataron de crear el servicio de posta primero a los reales sitios y luego a las radiales, se extienden las radiales de Madrid-Bayona, Madrid-Cádiz, pero todos son desastres. Diego de Rubdo en 1742 fracasa, José de la Florenza y Pon en 1764 fracasa, Buenaventura Roca y compañía en 1770 fracasa. Bueno, y así lo repito más despacito ahora. Como veis, los señores que están en negro al lado de la fecha son los directores de correo. Entre ellos, como vemos, estuvo Godoy, estuvo Florida Blanca, etcétera, etcétera. Y los señores en azul, en esos cuadraditos, son los empresarios que tratan de montar el servicio de posta, pero que no les va nada bien. Aquí tenemos estos señores. En 1700, Diego Rudolf no logra mantener el servicio de Madrid a los reales sitios.
hasta el 769 no funciona esto de los reales sitios, que es alrededor de Madrid. O sea que si queremos España, pues no os digo nada. En 1764, José de la Florensa quiere montar el servicio de Madrid a Barcelona, a Cádiz y a Valencia, y en el proyecto pues ya se estropea el tema. En 1769 se publica Guía de Postas de los Reales Sitios. ¿Y por qué he puesto eso ahí? Porque es la primera vez que aparece la palabra diligencia en castellano, que ya no es ir rápido, sino un tipo de carruaje. Antes de ir en diligencia era realizar rápidamente el servicio, a pie o a caballo. Pues a partir de 1769 es la primera vez que aparece la palabra diligencia en castellano para mencionar un carruaje. Como vemos, en 1770-71, Buenaventura Roca y compañía establece diligencia de Barcelona a Madrid y fracasa con muchas pérdidas. No había manera, y os podéis imaginar por qué no había manera. Las carreteras, podríamos decir que eran inexistentes, los caminos eran muy malos. Para que fuera rentable tenía que ir lleno de pasajeros, aparte del correo, siempre lleno de pasajeros, cosas que no, como eran tan carísimas, pues la gente no tenía dinero para viajar en postas. Como vemos, en 1786, otros señores, Bertazzoni e hijos, ponen un servicio bisemanal de Madrid a Bayona que dura un tiempo, dura 5 años, y luego lo tiene que mantener el Estado, porque el Estado sí quería mantener la de Madrid-Bayona y la de Madrid-Cádiz. Esa, aunque no hubiera un empresario o se arruinara el empresario, el Estado la mantenía. Tanto la quitaba y luego la ponía, pero la trataba de mantener el Estado para unir Madrid con Francia y Madrid con Cádiz, el puerto de entrada. Como vemos, en 1787 se hace otra vez posta. Hasta cuando digo que se hacen estas postas, no estoy hablando de coches de caballo. De coches de caballo es alrededor de Madrid. O alguna línea como la de Madrid-Cádiz. La mayoría eran a caballo. Como vemos, no cuaja. El siglo XVIII es, podríamos decir, un pequeño desastre. ¿Por qué ocurrían estas cosas? Ya os lo he mencionado. Eran muy caras, la gente no tenía dinero, los coches tenían que ir llenos, o los caballos se tenían que usar todos, y eso era imposible porque eran carísimas. Solo los ricos. Aquí tenemos una serie de mapas de esas carreras de postas que, como digo, salvo la de Madrid-Cádiz y Madrid-Bayona, otra casa de postas, la de Villanueva de la Reina de Jerez. Esta se conserva. Esta es de la casa de postas de Villanueva de la Reina en Jaén. Estos mapas, si a alguien le interesa, pues los puede estudiar. Otra casa de postas, esta es de Teruel, de Montalbán, en Teruel. Supongo que voy muy rápido, pero... Da gusto oírte. Va bien, va bien. Es que, pero no os dejo ver la foto. Venga, va bien porque vamos mal de tiempo. Pues eso es. Esta es otra casa de postas. Vamos a poner por lo menos... Esta es de Montilla, que por lo menos tenemos una suerte. ¿Veis cómo estaba la de Montilla, la casa de postas de Montilla? El Parador se llama. El Parador, pues mirad cómo está ahora. Voy a volver atrás porque, bueno, no, una más adelante, da igual. Aquí tenemos un trocito de un recorrido de las postas en 1830, donde vemos desde Sevilla, donde dormían, donde comían, parada, comida, pernoctación, y el camino es La Carolina, Carmona, Casa del Rey, Andújar, Santa Cecilia, Aldea del Río, por cierto, que mi amigo Eduardo Agüera, que ahora está dando una conferencia, creo, en este momento, o algo así, un abuelo, muy bueno, abuelo lejano, lo hicieron maestros de postas de Aldea del Río, en 1790 y tanto, creo. O sea que será un algo abuelo. Como hemos dicho, en las casas de postas se podía viajar con coche propio. Pues esto es un coche particular, lógicamente, una berlina privada de viaje.
Entonces, retomando lo que hemos dicho, primero el Estado trata de establecer sillas de posta en los reales sitios, San Ildefonso, el Pardo, Aranjuez, el Escorial, y luego tiene la ilusión que va a hacer todas las radiales, de Madrid a Cádiz, de Madrid a Bayona, de Madrid a Barcelona, de Madrid a Valencia, de Madrid a Badajoz, pero eso no ocurrió con las postas. Desgraciadamente en España eso no ocurrió con las postas. De 1739 supongamos que mejoran un poco hasta 1769, pero no ocurrió, no hubo arreglo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en 1816, supongo que el rey ya harto de fracasar, hubo unos catalanes muy listos que decidieron montar un servicio de diligencias y hablaron con el rey y le dirían que le iban a dar una comisión muy buena, digo yo. Total, que estos catalanes montaron en 1816 un servicio de diligencias de Reus a Barcelona, inmediatamente de Barcelona a Valencia y de Valencia a Madrid. Y el rey, ¿qué les dio a cambio? Pues las casas de los maestros de postas, que eran de correo, tuvieron que contratarse con estos particulares o con estas empresas particulares. Por tanto, en 1816, el correo en las radiales, y entonces aquello va a florecer muy rápidamente porque es negocio particular, lo van a llevar las diligencias. Y hasta 1844, y no sé por qué lo hacen, el gobierno no decide establecer otra vez casas de posta del Estado en condiciones con coches de caballo, etcétera, etcétera. Pero fijaros el salto que hay. Y mientras son las diligencias las que llevan este correo. Lo que nos quiere decir que del 44 al 50 y tanto, que ya empieza a funcionar el ferrocarril, le duró muy poquito la historia, porque el gobierno se pone las pilas en el 44, en 1844, y el tren en el año 1850 y tanto, pues le fastidia el invento. Por tanto, una de las cosas que tenemos que tener clara es que en España el correo y las postas, aunque la ha habido de correo, no han sido muy fructíferas. Y los que han llevado el correo habitualmente, a partir del 1816, no antes, han sido las diligencias. Las diligencias. Solamente para que nos hagamos una idea de que unas cosas son las casas de postas de correo y otras las diligencias, pero del 16 al 44 del siglo XIX, eso lo tuvo las diligencias particulares. No existían postas del Estado porque se lo habían transferido a las diligencias particulares. Ay, me atasco a veces. Esto es una berlina de viaje, de los nobles y eso viajaban con este tipo de carruajes, alquilando los caballos, contratando los caballos en las casas de posta. Como digo, se trató de hacer sobre ruedas de Madrid a Bayona y de Madrid a Cádiz. Y duraban, y cuando se arruinaban, pues lo cogía el Estado. Y los demás eran a la ligera, es decir, de Madrid a Badajoz, de Valladolid a Burgos, etcétera, etcétera, eran a la ligera, es decir, a caballo, no con coches de caballo. Este no lo habíamos visto. Otro coche particular, otra avenida particular de viaje para viajar por las postas. Como hemos visto, las postas se viajaba en coche propio o en coche alquilado a las postas. Dio la casualidad, y tenemos algunos testimonios gráficos, que el tiempo que funcionaban las postas, por ejemplo, de Madrid a Cádiz o de Madrid a Bayona, si funcionaban 5 años o 4 años, lo que sea, pues dio la casualidad que vinieron algunos extranjeros y se las encontraron montadas y la usaron y no lo contaron. Y luego a los varios años vinieron otros extranjeros y no las encontraron porque se habían ya arruinado. Ese es el testimonio de este señor Alfieri Burgoy. Alfieri, que viene a España en el 769, se lamenta de que no esté montado el servicio de postas, pero es porque se han arruinado, no es otra cosa. Y entonces hay que ir en jornadas cortas a paso de mulo, porque no hay apostadores a casas de postas, no hay, ¿no? Porque se habían arruinado y hay que volverlas a montar. Más bien, o sea que... Sin embargo, Burgoy, que viene en 1792, sí que se encuentra el servicio de postas de Bayona a Madrid. Este duró
un tiempo también, y seguramente era la empresa Bertazzoni e Hijos. Entonces él nos cuenta que en España el intervalo de una diligencia a la otra se emplean las mulas para el transporte de viajeros, que él es un viajero, si llevan coche propio. Y también nos cuenta que con coche propio se puede viajar en España desde hace mucho tiempo, pero no sabe que había habido cierres de empresas y empezar de nuevo. De forma muy rápida, pero muy cara. Siempre era muy cara. Viajar en posta era para ricos. Consiste en distribuir los tiros en las casas de posta, lógicamente. Los recorridos, en el tiempo que lo vio Burgoy, en el 792, eran de 5 a 6 leguas, de 25,5 a 33 kilómetros. Pero muy rápido. Por tanto, este hombre disfrutó de las postas y tuvo suerte en ese momento. Las sillas de posta. Aunque yo no voy a hablar de la silla de posta, que ya digo que no lo contó don Antonio Repullo. Aquí tenemos una silla de posta que vemos, en este caso es de un caballo, pero siempre se pagan dos. Se paga el caballo de la silla y el caballo del postillón. En este caso es una silla de posta de 2 ruedas, tirada por un caballo a la limonera entre varas, y el postillón con tiros, con tirantes. El caballo del postillón tiene que estar un poquito adelantado al caballo de vara. Está un poquito avanzado con tirantes, y el estribo derecho y el interno del postillón tiene que estar más corto que el externo. Y el postillón tiene que echar el peso en el interior, apoyarse en el estribo derecho para no desviarse hacia afuera. Esta silla de posta, como podéis imaginar, no es española, por lo menos el grabado que yo he buscado no es español. Aquí tenemos un recorrido del principio de las postas, que fueron los sitios reales. Y si nos fijamos bien donde pone postas reales, vemos que las rayitas, lo que parece una vía del tren, son las que son postas de ruedas, que solo hay de Madrid al Escorial, de Madrid a la Granja de San Ildefonso. Estoy yo resfriado. De Madrid a Aranjuez, es decir, a los sitios reales. Y ahí tenemos una tabla de los costes de estas carreras de posta. De Madrid a San Ildefonso, si el coche era de 2 mulas, costaba 212 reales. Si era de 4 mulas, 402 reales. Y si era de 6 mulas, 750 reales. Todo esto era muy caro. Más bien era para la gente que iba a ver a los reyes, supongo, etcétera. Más que otra cosa. Como vemos, empiezan en 1739, fracasan en 1742, en 1769 se restablece, pero la ilusión que tenían de alargarlo a todo el territorio nacional, salvo Madrid-Cádiz y Madrid-Bayona, y con muchos problemas, no se consiguió. Aquí tenemos otra silla de posta de 2 ruedas. Al lado vemos al postillón detrás de la cabeza del caballo blanco. Como hemos dicho, las postas son muy caras. Tienen pérdidas desde el principio, tanto el Estado como los maestros de posta. Y además se dedican casi exclusivamente al correo y atienden poco a los viajeros. A los viajeros se les ponen pegas, se les piden unas licencias, se les ponen unas tarifas que no hay quien pague, etcétera, etcétera. Parece, pues me parecería, que es que no quieren que funcione, porque es que no le ponen nada más que pegas, no le ponen nada más que unas tarifas altísimas, unas licencias dificilísimas de conseguir. Pues así no hay un negocio que funcione, aunque sea del Estado. Otra silla de posta de 2 ruedas. Aquí más o menos tenemos un resumen de lo que os he dicho. En el siglo XVIII, como mucho, llega a funcionar Madrid los Reales Sitios, Madrid Figuera y Perpiñán o Madrid Bayona, Madrid Cádiz, que como veis se establece en 1785, y además muy caro. Estas, que son las grandes, las que tienen sillas de posta, pueden llevar 2 caballos, la correspondencia, 2 personas, y también están limitados en el peso, y 92 kilos. El alquiler del vehículo costaba unos 5 reales por legua.
De tal manera que ir de Madrid a Cádiz costaba unos 1.375 reales, 1.400 reales. Eso con 2 animales, con 2 caballerías. 2 que es el mínimo, porque va una caballería y el postillón. Y si fuera 3 sería mucho más caro. Como vemos, una persona, un peón caminero, creo yo que ganaba, yo qué sé, 4 reales o algo así. Sé que un buen artesano ganaba 90 reales al mes. O sea que difícilmente podían gastar estos dineros. Aquí tenemos una silla de posta portuguesa que se llama Dos Óculos. Supongo que es por los 2 agujeritos que hay delante de la silla de ruedas. Como vemos, lleva una caballería, en este caso parece un mulo, bueno, son 2 mulos, y el postillón. Este es un grabado portugués. Los portugueses, Ramón, han escrito algo más que nosotros, o por lo menos tienen más grabados antiguos. No lo sé. Ahí nos están oyendo 2 portugueses, vamos, te están oyendo 2 portugueses. Después, si acaso, opinarán al final. Esta es la misma de antes del grabado, silla de posta de 2 ruedas portuguesas, 2 óculos, que supongo que es por estos 2. Esta debe ser francesa. Bueno, le he dado demasiado rápido, pero vamos a seguir. De 1700, siglo XVIII, hasta el siglo XIX, como vemos, en 1720 había 274 postas. Insisto, eso no quiere decir que hubiera 274 postas con carruaje, ni mucho menos. Seguramente muchas con caballos, pero también recordar que había postas no montadas, que tenían que ir el alguacil a buscar caballos. O sea que no sé cuántas de estas 274 había en condiciones. En 1800 ya nos encontramos con 490 postas. Y de estas ya sabemos algo más. Por eso nada. Carlos Apolinario, por favor, quita el sonido ahora. Gracias. Como decía, en 1800 ya hay bastantes más, casi 500 postas, de las cuales montadas, insisto, montadas no quiere decir que sea porque las de ruedas es en ruedas, las montadas pueden ser en ruedas o a caballo, montadas 302, que recorrían unos 5.000 kilómetros, a una distancia cada una de unos 16 kilómetros. Y 188 no montadas, que no tenían caballo, que estaban separadas a una distancia de unos 21 kilómetros. Insisto, el gobierno trató en el siglo XVIII de extenderlo todo a las carreteras radiales, pero no lo consiguió. Si algún día hablo de las diligencias, veremos que las diligencias sí se lo montaron bien y sí lo hicieron y ganaron dinero, etcétera, etcétera. Hoy estamos hablando de las postas. Aquí tenemos otra silla de postas de 2 ruedas. Veamos este gráfico, que es más o menos lo que teníamos antes. Como vemos, desde 1720 hasta 1844 van aumentando las postas, pero hay que tener en cuenta que desde 1816 hasta 1844 muchas de esas se le transfirieron a las empresas de diligencia. Entonces, vemos que en 1720 hay 6.000 kilómetros en las radiales, en las carreteras radiales, con relevos cada 22 kilómetros. Luego hay 407, 8.000 kilómetros las carreteras radiales, 80% de ellas montadas, van aumentando, 490, 544, pero ya nos encontramos en 1830, que muchas van a ser de diligencias más que de postas. Por tanto, van aumentando el número de postas, van aumentando el número de kilómetros en las carreteras radiales y va disminuyendo la distancia entre las postas. Aquí se va quedando en 16 kilómetros, 14 kilómetros, etcétera. Aquí tenemos otra silla de posta de 2 ruedas francesas, pero es inmensa. Es de 2 ruedas, pero muy grande. Esto simplemente lo dejo un minuto para que lo veamos. Estos son el número de postas y las leguas de Madrid a cualquiera de estas ciudades, desde 1720, 1760, 1804, 1830. Como vemos, pues van aumentando con el tiempo. Y como he dicho,
desgraciadamente los españoles hemos tenido muy mala suerte. En 1808 hasta 1814 tenemos la Guerra de la Independencia. Una guerra de una invasión francesa que se carga media España. En 1816, como he contado, se establecen las diligencias, Sociedad Cataluña de Diligencias, siempre los catalanes los primeros en el negocio. Eso sí, el rey que les dio permiso, al cabo de pocos años, hizo que esa Sociedad Cataluña, que tenía más o menos toda España, si lo hubiera llegado a completar, que no lo completó, dijo, la mitad para mí, y le llamó de otra manera, y se quedó con la mitad de la Compañía de los Catalanes y le llamó Compañía de las Reales Diligencias. Como vemos, en 1822 hasta 1823 tenemos una guerra realista cuando nos invaden los 100.000 hijos de San Luis, otro desastre en España. Así no había manera de prosperar, ni de que hiciéramos las carreteras, ni que tuviéramos una cosa en condiciones. Se establecen las compañías de diligencia de Cataluña y se dividen, en 1825 se dividen en dos, la Sociedad de Diligencia y Mensajería de Cataluña, y el rey se quedó con la otra parte, Compañía de Reales Diligencia. Entre 1833 y 1840 nos vuelve a fastidiar la primera guerra carlista. Muere Fernando VII y tenemos una guerra civil. Muchas diligencias quebraron porque las asaltaban, etcétera, etcétera. Se establecen las postas públicas, como conté antes, en 1844, pero ya le quedan 2 telediarios porque el tren va a empezar a funcionar prontamente. Pero para colmo, no solo el ferrocarril va a empezar a funcionar, sino que tenemos del 46 al 49 la Segunda Guerra Carlista y del 72 al 76 la Tercera Guerra Carlista. O sea que los españoles lo hacemos muy bien y tendríamos que haber prosperado mucho, pero no prosperamos tanto porque no teníamos nada más que guerra. O nos invadían o nos matábamos entre nosotros mismos. Aquí tenemos un postillón portugués, no encuentro españoles. Y a la mano izquierda tenemos una licencia para viajar en posta. En España, que ya he dicho que no se enganchaba en Petrá, por lo menos yo no he encontrado constancia en ningún sitio. Si alguien lo encuentra, pues nos lo enseñe en su momento. En España, el postillón terminó subiéndose en el coche y guiando. Por tanto, ocupó el pescante el postillón, terminó guiando desde el pescante. ¿Por qué? Porque era la diligencia y el que iba adelante ya no era el postillón, era el delantero. Y el que apedreaba y animaba a los animales era el zagal, teniendo en cuenta que eso pasó. Os decía que ese diploma que hay ahí es un permiso para viajar en postas de Madrid a San Ildefonso de 1771. Se encuentra en el Museo Municipal de San Ildefonso. Más sillas de postas. Seguimos adelante. Hemos dicho que las postas las dirigían los maestros de postas. Yo no sé cuánto vamos a aprender más porque ya Ramón seguramente me querrá cortar dentro de un ratillo. Los maestros de postas dirigían las postas. Lo nombraba Correo, la Dirección General de Correo. Y tenían que vivir en la casa de las postas, lógicamente. Les permitían tener allí un mesón o una posada para complementar sus ganancias, supongo. Podían tener tierra alrededor de la casa de postas y vender los productos en sus postas, en su especie de posada que tuvieran alrededor de la casa de postas. Y en la puerta de la casa de postas podrían poner la escarpela y el escudo nacional. Esas ventajas tenían los maestros de postas, que son los que dirigen las postas. Voy a hablar ahora un poco de los maestros de postas y luego de los postillones. Y si nos quedamos ahí, nos quedamos ahí. ¿Qué tenían que hacer los maestros postas? Pues mantener la línea, el itinerario correctamente. Mantener el servicio, las caballerías, las guarniciones, las monturas, tenerlo todo como Dios manda, en condiciones. Tener los animales preparados para el relevo. El relevo se tenía que efectuar entre 4 y 6 minutos. Por tanto, tenían que tener preparados los animales con la anticipación debida para cuando llegara, bueno, ya sea a pie o en carruaje, a caballo o en carruaje, tenía que estar preparado para llegar y como mucho 6 minutos en el cambio. Los postillones tienen, los maestros de postas tienen que vigilar que los postillones cumplan los deberes y que usen el uniforme. Les tenían designado un uniforme, pero claro, cuando fueron diligencias ya la cosa cambió.
En las casas de posta había un libro de matrícula o como le quieran llamar. Este es el traje de un maestro de posta. No sé yo si todos los días vestiría así, pero ese es el traje de los maestros de posta. Encargado de las casas de posta, lógicamente. Como decía, en cada casa de posta había un libro donde se iba enumerando las cosas que pasaban. Por ejemplo, en este libro tienen que estar todos los que dependen de la posta, los que tienen aspiraciones a trabajar en la posta con su nombre, apellido, el pueblo de donde vienen, si se portan bien o se portan mal, etcétera, etcétera. Todo tiene que estar en ese libro. Y también el ganado de la posta tiene que estar inventariado en ese libro y cualquier cosa. Las monturas, los arreos, los carros, todo tiene que estar puesto en ese libro por el maestro de posta, lógicamente. El maestro de posta no se podía, era como los guardias civiles antiguamente, no se podía ir de la casa de posta. A lo mejor se podía ir por enfermedad o algo así, es decir, por una causa legítima, pero tenía que avisar al administrador principal de correo y dejar siempre un responsable. Pero no podía durar más de 3 meses sin permiso de la Dirección General de Correo. O sea, se podía ir por causa extraordinaria, legítima, dejar un responsable, pero no mucho tiempo. Y menos, eso irse por traspasar la posta, de eso nada. Eso se la había dejado el gobierno y no se puede, las postas no las podía traspasar el maestro de posta. Si por un accidente, ya no es que se fuera por su cuenta, queda inhabilitado el maestro de posta, tienen que acudir los 2 maestros de posta, el del anterior y el de la posterior, y hacerse cargo de la posta antes de que le llegue ninguna orden de correo. Los maestros de la posta anterior y posterior tienen que hacerse cargo de la posta si queda ese maestro de posta inhabilitado por un accidente o por lo que sea. En la posta, en las puertas de las postas se podía poner en el escudo de armas real y parada de posta o casa de posta tenían derecho a poner el escudo de armas reales y el nombre. Los maestros de postas podían ir armados con armas cortas, por lo que se ve antiguamente no todo el mundo podía ir armado con armas cortas, aparte de los bandoleros. Pueden poner el escudo de armas reales. Tienen derecho a suministro de paja y cebada pagando la tasa justa, que no sé lo que sería la tasa justa, pero seguro que mucho menos que los demás. Son unos privilegios para que mantengan la casa de posta. Tienen derecho a pagar la tasa justa al comprar las caballerías para la posta, es decir, un precio especial para ellos. Y además no se le puede embargar los vehículos y caballerías de la posta. Están defendidos ante el embargo de vehículos y caballerías de la posta. Más cosas que tienen que hacer. Aquí tenemos un postillón y un maestro de posta. El postillón es el que tiene el sombrero en la mano. Y ya os he dicho que en 1792 un antepasado de Eduardo Acuara lo nombraron maestro de posta de Aldea del Río. Más privilegios para los maestros de posta. Los caballos de las casas de posta pueden pastar cercano a la casa de posta, sea lo que sea eso, sean cotos o pastos reservados. Los maestros de posta o las casas de posta, los maestros de posta están exentos de leva y de servicio militar. No se puede llevar ni a los maestros ni en mandarlos a servicio. Y además, las casas de posta no tienen que acoger gente de guerra. Si pasa por allí una tropa militar, en la casa de posta no se pueden quedar. No se pueden quedar. Los caballos de la posta tampoco pagan derechos de tránsito, que todo el mundo pagaba portazgos, pontazgos, etcétera, etcétera. Y bueno, que los maestros de posta nombran los postillones, ya lo hemos dicho. Aquí tenemos una silla de posta antigua, que llamaban también charios, sobre todo los ingleses, lógicamente, de 4 ruedas. Vamos a terminar ya con los maestros de posta y me temo que con esto, salvo que Ramón me diga lo contrario, y sí. No te puedo decir lo contrario. Nos vamos a quedar aquí y después ponemos una conferencia a partir de ahí de los postillones. Muy bien. Quito ya esto de aquí, ¿no? No, esto sí, claro, claro. Muy bien. No, claro, termínalo. Eugenio. Sí. Termínalo, que es que no ponlo otra vez, que hemos saltado todos de pronto. Termino con los maestros de posta, quiero decir, correcto, ya, es que no te había entendido. Sí, perfecto. Ya hemos dicho
que nombran a los postillones. Más cosas que los maestros de posta tienen que tenerlo todo preparado, lógicamente. Ya hemos dicho que no se debe tardar más de 4 minutos para el relevo y de noche 6 minutos, ¿eh? Tanto en caballería como en carruaje. Ese es el tiempo estipulado. Y en ese libro que hemos mencionado antes, pues tienen que anotar a qué ha llegado, quién ha salido, etcétera, etcétera, ¿eh? Los maestros de postas no les van a entregar caballos a nadie que no venga con la licencia esa que hemos visto ministerial o permiso real. No pueden dejar caballos a nadie que no venga con su licencia, lógicamente, previamente pagada. Otro chariot, ¿eh? Otro silla de postas de 4 ruedas. Si llegas de la casa anterior de posta sin caballo, no le das caballo, ¿eh? No darán caballo si no los traen del relevo precedente, ¿eh? Los maestros de postas tienen que estar pendientes de la posta, por tanto tienen que dormir en una habitación que dé ventana a la calle, ¿eh? Y para casos extraordinarios en la posta tiene que haber 2 caballos y un postillón de guardia, siempre. Si se retrasan en esos relevos que hemos visto, 15 minutos le cuestan 40 reales al maestro de posta. Y si se repite, 80 reales. Y si hay reincidencia, incluso lo pueden despedir. O sea que tiene que hacerse. A ver, una guardia y hacerse rápidamente, si no, hay multas de 15 minutos, 40 reales, el doble, otro silla de posta. Como hay que estar prevenido, hay que tener una luz en el zaguán, en la cuadra, un farol a mano para que el postillón de guardia vaya. Si no le pagan la propina al postillón, el maestro de posta puede pedirle que le paguen las propinas, se llaman agujetas o abujetas. De las dos maneras lo han visto escrito, con G y con B. No pueden permitir que nadie use las caballerías para cosas particulares, los maestros de posta, lógicamente. Solo para las postas. Como es correo, pues si hay correos a caballo o lo que sea, tienen preferencia sobre los particulares, aunque los particulares tengan su permiso, etcétera, etcétera. Se tienen que esperar. Y, por supuesto, los caballos cuando se entregan, se tienen que entregar con la montura, con los aparejos, con su freno, etcétera, etcétera. Completo. No se entregan los caballos sin sus aditamentos. Y, por último, el Estado, para no perjudicar, y mira que acabamos de ver todos los privilegios que tenían, a los maestros de posta aprobó lo siguiente. En el caso de que las caballerías de una posta estén empleadas a un tiempo, los viajeros tienen que esperar a que las caballerías hayan descansado el tiempo necesario, tomar alimentos para no reventarlas ni lisiarlas. Estaban siempre preocupados de que no se fastidiaran las caballerías. Ahora bien, si el que no haya caballos en la posta es por culpa del maestro de posta que no tiene los suficientes caballos, son los postillones los que después de descansar un rato, bueno, un tiempo moderado, un tiempo suficiente, tienen que llevar a la casa de posta siguiente los viajeros o los correos con las caballerías que han descansado. Aquí terminamos con los maestros de posta. Ramón, ya hemos terminado con los maestros de posta. Luego vendrán los postillones. No, por los postillones lo vamos a tener que dejar para otro día. Sí, por supuesto. Porque se va haciendo largo. Millones de gracias. Yo creo que está interesantísima la conferencia. Ponnos ya que no veamos las caras. Voy. Pablo, ponnos que no veamos las caras. Que yo creo que millones de gracias. Bueno, yo creo que ha sido interesantísimo. Y sobre todo tenemos que meternos en la filosofía de aquella época. La gente no salía de su pueblo. O sea, que viajaba muy poca gente. La única gente que solía viajar eran los estudiantes, cuando iban a las 4 universidades que había en España, a los 10, después los curas, que los mandaban por un lado y para otro, y los militares. Y sobre todo, por eso hay que pensar la grandeza que sería el descubrimiento de América. Como aquí en España no iba al pueblo de al lado, y allí se conquistó miles y miles de kilómetros, ¿no? Las mismas personas andando a caballo, no había otra cosa. Muchísimas gracias, porque te digo, a mí me ha interesado muchísimo, ha dado muchos datos que yo no tenía ni idea. Y muchas gracias por toda la documentación que tiene siempre tan espléndida, Eugenio. Y hasta la próxima.
Antes de esto, yo daría 5 minutillos por si queréis a alguien alguna cosa. Preguntar alguna cosa concreta. ¿Tenéis alguna pregunta, alguno que queráis que desarrollar? Pues entonces nos hemos enterado todo muy bien, no hacía falta. Lo único que te ha saltado, por mi gusto, un punto muy importante, porque Felipe II tenía la organización perfecta para enterarse que le llegaran las noticias de todos los lugares del mundo, que pensaba que era desde Asia a Madrid, y desde Nápoles a Madrid, y de Países Bajos a Madrid. O sea, que la información que tenía era increíble, cómo tenía montado sus correos especiales, que normalmente eran a caballo andando, en aquella época. Pero estaba perfectamente montado. Felipe II fue que, por visto, la información era increíble lo que había que en aquella época. Pero y después que los taxis estos. Que lo gracias a Dios, creo que a los extranjeros ingleses y los franceses que vinieron durante la guerra de Napoleón y después, sabemos algo de lo que había aquí en España, porque los españoles escriben poco de los caballos, como hemos dicho antes. Gracias, Eugenio, porque tú eres de los poca gente que escribe de caballos del mundo de nuestro. Poquísima gente escribe. Luis Rivero, que tiene 94 años, está estupendo, pero es de las pocas personas que nos quedan, ¿no? que escriban, ¿no? Es fundamental que haya más escritores de caballo español. Pues señora, si no hay nada, pues si Dios quiere, nos vemos los que vayamos a intentar, nos veamos en la posta pasado mañana en tu casa, en casa de Eduardo Zamora, Mariano, en casa de tu padre, estaremos ahí todos encantados en tu casa, y los demás pues para la tertulia de la próxima tertulia, que ya diremos de qué va a ser, si la continuación de esta o otra sitio. Señoras y señores, buenas noches, que lo pasen ustedes muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias. Muchas gracias.